Buenas tardes a todos, estamos en el primer video del canal. Vamos a hacer un trading recap del día de hoy, del martes 25 de marzo. Estamos en el segundo día de operativa de la cuenta de 50K de MyFunded Futures. Ayer no operamos porque no se dio un modelo de entrada, la verdad que no estuvo muy bien el mercado. Y en el día de hoy tampoco pudimos tomar una operación, pero sí vimos un trade que se veía bastante bien. No la pudimos tomar porque hubo problemas con el broker Tradobait con su conexión a TradingView, así que no hubiéramos podido, digamos, tomar esta operación, que estaba bastante bien, pero igualmente había algunas confirmaciones que no me terminaban de cerrar, así que no sé si lo hubiera tomado la verdad, pero no nos hubiera dejado de todas formas. Así que igualmente vamos a ir con el análisis del día de hoy. Bueno, estamos acá ahora en el gráfico en la temporalidad de día. Vamos a ver un poco lo que estuvo pasando con la vela del día anterior, que se había podido desplazar por encima de estos highs. Ya había abierto bastante por encima del cierre del día del viernes, dejando este gap bastante grande. Y vemos que justamente la vela del día de ayer se pudo desplazar casi llegando a este high, que era por lo menos el drone liquidity de esta semana. Vemos que ya está por llegar el día de hoy, así que vamos a ver qué es lo que pasa justamente en lo que queda de la semana. Quizás podemos llegar a alcanzar este high, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otros videos. Por ahora nos vamos a concentrar en lo que está pasando aquí. Marcamos el previous day low y el previous day high, que ya lo había tomado antes de la sesión, pero lo dejamos marcado igual porque nos sirve como una zona de referencia. Ya yéndonos a 4 horas, vemos que justamente hubo una continuación alcista bastante importante. En la vela de las 6, que justamente termina a las 10, que es la primera media hora de nuestra operativa. Yo opero en el horario de 9:30 de Nueva York. Igualmente me conecto 8:30 para ya hacer un análisis premercado que espero en el día de hoy y ver un poco cómo está el order flow en la sesión. Así que vemos que justamente en 4 horas estábamos completamente alcistas, no hay mucho más para ver. Y en una hora ya podemos observar un poco más el panorama, viendo que nos dejaron esta sell side en la sesión de Londres, que igualmente yo no pensaba que podía llegar hasta acá, pero sí se llegaba a dar un retroceso un poco más largo. Vemos que acá la vela de las 8 había cerrado como una especie de toma de liquidez. Igualmente lo marcamos, pero a lo que yo apuntaba era llegar hasta este FBG de una hora. Vemos que acá también había otro, pero a mí me importaba más que nada que pudiera llegar a este. Obviamente que sin hacer un IFBG en lo posible en una hora, porque ahí ya el bias se podía tornar un poco más bajista si nos daba esa confirmación. Pero igualmente había dos FBG en el camino y a mí me gusta prestar siempre más atención al segundo. Es verdad que cuando estamos más alcistas puede llegar a rebotar en el primero, pero vemos que en este caso rechazó justamente los dos. El cierre de la vela de las 9, justamente que cerró a las 10 en la primera media hora de nuestra sesión. Vemos que justamente tuvo una mecha bastante larga que llegó a tocar este FBG, y si nos vamos ya a 15 minutos podemos ver que tuvo una toma de liquidez también de esta sell side. Ahora vamos a ir a temporalidades menores para entenderlo un poco mejor, pero ya vemos aquí justamente que hubo una toma de liquidez tocando este fair value gap, que era un poco lo que estaba esperando en esta sesión. También vemos que en 15 minutos teníamos dos FBG en el camino. Vamos a marcar por lo menos el segundo, que es el que más me importa. Y vemos que inclusive con el cierre de vela lo respetó, que eso es lo que a mí me interesa. Obviamente que el midpoint también es importante, pero acá vemos que justamente el cierre de vela nos llevó a entrar a este fair value gap, así que eso ya también era un indicio bastante alcista. Vamos a borrar para no marearnos tanto, pero nos sirve también como una confirmación extra. Ya yéndonos a 5 minutos, vemos mejor justamente este low de las 7:05. Vamos a ir al SP500 también para ver un poco. Nosotros lo tomamos para ver divergencias que pueda llegar a ser el precio con el Nasdaq justamente. Bueno, aquí también podemos ver la celsa de las 7:09 aproximadamente, que justamente el SP500 tomó liquidez en esta zona.
Ahora vamos a ver qué pasó aquí con este low, pero vamos a seguir con el Nasdaq un poco, ya yéndonos a 3 minutos. Podemos ver un poco mejor la toma de liquidez aquí de esta zona. Veíamos que el order flow venía siendo un poco bajista, pero nos estaba dejando justamente bastante highs para ir a buscar liquidez. Si vemos 1, 2, 3, inclusive bueno, este cuarto, que podrían considerarse zonas donde uno puede poner su target o inclusive tomar parciales. Es interesante cuando nos deja esta estructura de esta manera. Yo prefiero algo así más que nos deje un FVG grande en el camino, porque eso puede ser, digamos, un poco más tedioso de pasar para el precio. En cambio, esto es imán de liquidez para el precio para venir a buscar esta zona. Obviamente que, bueno, podría seguir bajando, pero es interesante cuando nos deja una estructura de este estilo. Bueno, vemos aquí justamente qué pasó en esta zona, cuando nos tomó liquidez apenas por unos ticks de esta sell side, tocando este FVG de una hora, lo rechazó bastante al alza. Y si vemos también, nos formó una SMT con este low, que es justamente lo que vemos aquí, un Turtle Soup en el SP500. Vemos que tuvo este low, se desplazó un poco por encima de este swing high, que se podría considerar también un sis en esta zona, pero bueno, ahora lo marcamos aquí porque ya no tenía validez. Tuvo un retroceso y tomó este low como un Turtle Soup, mientras que en el Nasdaq, si nos vamos a velas de un minuto, para apreciarlo mejor, es que no tomó este low. Quedó como un low protegido y en el SP500 sí lo usó como una toma de liquidez. Así que eso ya nos daba un indicio más alcista. Esta es la divergencia que a mí me gusta tomar en mis trades, que es justamente cuando el SP500 toma algún low o algún high y el Nasdaq no. Esa es la divergencia alcista o bajista que a mí me interesa. No cuando el Nasdaq toma un low o un high y el SP500 no. ¿Se puede tomar como una confirmación también extra? Sí, pero esta es la que a mí me interesa operar. Cuando el SP500 toma liquidez, pero el Nasdaq no. Así que esto ya era un indicio más alcista, que antes igualmente ya habíamos tenido un IFG al alza, un SIS en esta zona. Este SIS que sigue siendo válido porque justamente en este retroceso no se pudo desplazar por debajo de este low, haciendo quizás un SIS bajista, sino que respetó. Entonces a mí me gusta seguir tomando el último SIS que se hizo. Si acá hubiera hecho un SIS bajista, digamos en esta zona de aquí, si hubiéramos tenido que tomar quizás esta como la zona del Change State of Delivery, porque hubiera sido el último swing high antes del último swing low. Pero en este caso, como respetó el order flow alcista, este SIS seguía siendo válido, por más de que a mí me hubiera gustado que no lo rompiera, digamos, a la baja. Igualmente lo podemos dejar ahí marcado para ver si el precio lo puede volver a pasar. Como les estaba diciendo, ya teníamos como el order flow alcista, nos podíamos plantear una entrada, pero había justamente noticia a las 10, que es la vela justamente esta, que nos dejó un data high y un data low. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, justamente el precio vino, tomó la liquidez de esta zona, no llegó hasta este high, que es bastante importante, porque si lo hubiera tomado quizás hubiera sido un poco más bajista, pero nos había dejado justamente la liquidez de esta buy side sin tomar, y luego el precio tomó el data low, se fue inclusive un poco más abajo. Acá es donde yo les había dicho que no me había dado tanta confirmación el precio como para tomar la operación, porque me hubiera gustado que respetara este IFG. Vemos que el cuerpo de la vela cerró inclusive por debajo. Me hubiera gustado que lo respete al menos, o inclusive el midpoint, que hubiera podido cerrar por encima sin necesidad de generar este cierre de vela por debajo del IFG. Y después incluso que nos dejó dos Fair Value Gap en el camino. Acá hay uno más chiquito que no lo marco porque, como les digo, me gusta más tomar el segundo Fair Value Gap como el importante. Aquí vemos que en este caso sí hizo IFG, pero para tomar la verdad una operación a mí me interesa más que haya un solo Fair Value Gap en el camino. Igualmente aquí hizo una confirmación alcista y se desplazó por encima del SIS que ya habíamos marcado. Vemos cómo después inclusive respeta
con las mechas bastante, y bueno, el cuerpo de vela ni hablar porque ni cerró por debajo de este cis una vez que ya lo había pasado. Podemos ver justamente lo que les decía antes, este cis sigue siendo válido, vemos como una vez que se desplazó por encima lo volvió a respetar. Así que esta podría ser una entrada bastante válida cuando nos retesteó el cis, que era donde yo quería entrar. La verdad no me había gustado cómo se había comportado en esta zona, pero bueno, habiendo tenido justamente una noticia a las 10, teniendo un data low y un data high, este comportamiento puede llegar a pasar, y lo importante es que justamente este data high no había tomado esta buy side, entonces nos daba una confirmación extra de que podíamos ir a buscar justamente estos swing highs, que además, bueno, el order flow ya sabemos que estaba alcista, aunque nos había dejado toda esta liquidez para ir a tomar, haciendo de cuenta que el order flow ya está bajista, pero aquí ya podemos justamente ver un cambio con este cis. Finalmente el precio vino, estuvo acá en esta zona un poco más acumulando, pero al final llegó justamente a nuestro target e inclusive se fue más para arriba, no llegando igualmente al swing high que habíamos marcado en temporalidad de día. Vemos que aún no lo pudo tomar, así que vamos a ver si en lo que queda de la sesión de la PM o en lo que resta de la semana, si puede ir a tomar esta zona y seguir rompiendo estructura al alza. Así que bueno, este sí era un trade válido, la verdad, en la jornada del día de hoy, no como ayer que no se dio ninguno, no pudimos plantear ninguno, no se dio este modelo de entrada. Aquí sí, nos respetó también, pero lo interesante fue la noticia de las 10. Vemos que aquí tomó el data low y podíamos ir a buscar el data high. Ese es un patrón que se suele ver bastante en el mercado, que ya lo he constatado con otras personas, que justamente cuando toma el data low y estamos en una continuación alcista, puede ir a tomar el data high. Hay mayor probabilidad a nuestro favor de ir a tomar justamente el data high. Así que cuando hizo este IFG y inclusive ya se desplazó por encima de este cis, yo ya estaba planteando esta operación, pero bueno, no hubiéramos podido igualmente entrar porque TradeObey tuvo ese problema y no nos hubiera dejado tomar esta operación. Ahora vamos a ir a ver lo que pasó justamente en el SP500, un poco ya se los adelantaba, es que tomó el low de las 7:10 aproximadamente, a la misma hora que el Nasdaq, pero lo que veíamos es que tomó este low nuevamente el SP500, cosa que el Nasdaq no. Esa es la divergencia que a mí me interesa. Vemos que ahí hizo un turtle sub y nos dejó un solo FVG en el camino. Eso también puede ser una confirmación más para nosotros que en el SP500 dejó un solo FVG en el camino, pudo realizar el IFG y también nos hizo este change in state of delivery, dándonos un poco de confirmación alcista. Aquí igualmente teníamos los dos IFG, que eso no era tan bueno a mi parecer, pero en el SP500 sí se comportó mucho mejor. Nos tomó justamente el data high antes que el Nasdaq, eso podría haber sido una divergencia bajista, eso nos hubiera hecho que pongamos nuestra operación en break-even, porque el precio, si ya había tomado el data high, que era una zona a la que apuntábamos, en el SP500 y en el Nasdaq no, el precio se podía devolver porque el SP500 ya había tomado liquidez. Recuerden que estos dos índices están correlacionados, así que por eso es que estoy hablando de estas divergencias. Vemos que luego el precio siguió respetando el order flow alcista, fue a buscar estos equal highs que tenían bastante liquidez justamente por encima, y luego de tomar el high de las 8:30, vemos que el precio ahora empezó a tener un retroceso. Vamos a ver qué pasa en el resto de la sesión, pero igualmente nosotros ya nos retiramos, operamos solamente la sesión AM en Nueva York a partir de las 9:30, conectándonos un rato antes para poder hacer justamente el análisis y no tomarnos por sorpresa a las 9:30. Así que esto fue lo que vi el día de hoy, el trading recap, el trade que no fue, pero el análisis del día de hoy. Espero que les pueda servir. Este es el segundo día de operativa de la cuenta de 50K. Les voy a seguir dando actualizaciones de lo que pasa en el resto de la semana. Esperamos que en este mes que tenemos para pasar la cuenta lo podamos hacer y yo les voy a ir documentando todo el proceso. Vamos a ver qué nos depara el resto de la semana.
pero si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.